Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y la selección peruana femenina se prepara para su última presentación, aunque el panorama luce bastante cuesta arriba. Y es que la bicolor llega a la última jornada de la Liga de Naciones con una pequeña luz encendida. El empate 1 frente a la Argentina en Buenos Aires evitó una despedida anticipada de cualquier ilusión y dejó al equipo de Antonio Spinelli aferrado a una posibilidad que, siendo sinceros, parece más una hazaña que una obligación deportiva. La igualdad ante la albiceleste dejó sensaciones mezcladas. Por momentos Perú mostró carácter y encontró respuestas en situaciones complicadas, pero también evidenció problemas que han acompañado a la selección durante gran parte de la competencia. Cherry Cox apareció en el momento indicado para marcar el gol peruano y darle vida a un equipo que requería sumar fuera de casa. Mientras tanto, Mia Shalit volvió a convertirse en una de las figuras más importantes, evitando que el marcador termine siendo mucho más amplio. Y ahora toda la atención apunta al martes 9 de junio. Ese día, desde las 6 de la tarde, en el Estadio Miguel Grau del Callao, será el escenario de cierre de participación nacional en esta Liga de Naciones Femenina 2026. Enfrente estará Bolivia, una selección que tampoco ha encontrado respuestas durante todo el torneo y que viene golpeada luego de recibir un contundente 8-0 frente a Paraguay. Sobre el papel, la diferencia entre ambos equipos podría invitar al optimismo. La verde apenas consiguió un punto en toda la competición y ocupa los últimos lugares de la clasificatoria. Sin embargo, para Perú no alcanza simplemente con ganar. El desafío es mucho más complejo y obliga a mirar varios partidos al mismo tiempo, algo que suele generar ansiedad entre los hinchas nacionales que siguen cada detalle en la tabla. Una de las grandes novedades es que la calculadora entró en acción. La clasificación al repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027 aún no existe matemáticamente, pero depende de una combinación de marcadores extremadamente específica. No basta con sumar 3 puntos, la bicolor requiere resultados casi perfectos en otros estadios para seguir soñando. El primer escenario contempla una victoria de Colombia sobre Paraguay. Si eso ocurre, que es muy probable, aún no nos alcanzaría, ya que necesitamos que Ecuador pierda por la mínima ante Argentina. Con ese resultado, las ecuatorianas se quedarían con 11 puntos y reducirían su diferencia de gol de +3 a +2. Paraguay, por su parte, permanecería con 10 unidades tras caer frente a las colombianas, pero ya aparece la parte más complicada de toda la historia. Perú tendría que derrotar a Bolivia por 10-0. Sí, una diferencia de 10 goles. Con ese marcador alcanzaría los 11 puntos y mejoraría su diferencia de goles de -7 a +3. De esa manera lograría superar a Ecuador y quedarse con el cuarto lugar, que entrega acceso al repechaje internacional. Y si el primer camino ya parece complicado, el segundo exige prácticamente romper todos los pronósticos. Si Paraguay empata contra Colombia, alcanzaría los 11 puntos, manteniendo su diferencia de goles en +7. A la par, Ecuador tendría que perder nuevamente por la mínima frente a Argentina para quedarse con 11 unidades y +2 de diferencia. En ese contexto, Perú requeriría una goleada histórica. No hablamos de ganar cómodamente ni un resultado amplio. La selección tendría que vencer a Bolivia por 15 goles de diferencia. Con semejante marcador, el equipo de Antonio Spinelli llegaría también a 11 puntos y elevaría su diferencia de gol de -7 a +8, suficiente para superar tanto Paraguay como Ecuador en la tabla de posiciones. El gran problema que arrastra la selección no está en los puntos obtenidos, sino en los goles recibidos. Los 15 tantos encajados durante el torneo terminaron pasando factura en el momento más delicado, especialmente la derrota frente a Colombia, donde recibió 4 goles, y ante Venezuela, partido en el que se sufrió 6 anotaciones. Esos resultados dejaron una herida estadística difícil de corregir en una sola fecha. Y mientras Venezuela, Ecuador, Paraguay observan la definición desde posiciones más favorables, Perú requiere una combinación perfecta de resultados ajenos. La Vinotinto y la Tri todavía tienen compromisos pendientes, mientras que Chile, pese a sumar 10 puntos, ya completó todos sus encuentros y quedó sin posibilidades de modificar su situación. Todo hará indicar que el objetivo principal será despedirse con una victoria ante todo su público y dejar una imagen más sólida de cara a los próximos retos oficiales. Claro, si los resultados acompañan y la diferencia de goles comienza a crecer, el sueño podría tomar fuerza. En el fútbol ya hemos visto historias inesperadas y por eso nadie quiere bajar los brazos antes de tiempo. Veremos entonces si esta bicolor consigue ese resultado histórico, pero que hoy parece muy lejano. Si Colombia puede dar una mano indirecta frente a Paraguay y si Argentina cumple ante Ecuador. Lo cierto es que el martes 9 de junio se conocerá el desenlace definitivo de esta historia rumbo al Mundial de Brasil 2027. Y las repercusiones de la caída de la selección peruana siguen generando debate. Como se los veníamos contando, el 3-1 sufrido ante España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en México dejó varias conclusiones y también algunas preocupaciones que no pasan desapercibidas para nadie.
Ya escuchamos el análisis de Manu Meneses en conferencia de prensa, pero esta vez fueron algunos referentes de la blanquirroja quienes salieron al frente para explicar lo que ocurrió dentro del campo de juego. Uno de ellos fue Pedro Galese. El golero asumió la autocrítica sin darle vueltas al asunto. El portero nacional reconoció que el encuentro terminó siendo una prueba exigente para un grupo que todavía está en construcción y que cuenta con varios futbolistas que recién empiezan a sumar experiencia internacional. Según explicó, el arranque del compromiso terminó golpeando el equipo mucho más de lo esperado. Y es que recibir un gol cuando apenas había transcurrido minuto y medio cambió por completo el panorama. Galese comentó que al mirar el reloj no podía creer que el partido recién estaba comenzando. Esa situación terminó afectando la confianza colectiva y provocó que Perú perdiera agresividad durante gran parte de la primera mitad. Sin embargo, también remarcó que ese tipo de partidos sirven para acumular aprendizaje y fortalecer el grupo de cara a lo que se viene. El Pulpo también puso énfasis en la categoría del rival. Para él, medirse contra una selección como España permite conocer la verdadera distancia que existe con la principal potencia del fútbol mundial. Considera que enfrentamientos como este, de tal nivel, ayudan a identificar fortalezas, pero también muestran con claridad los aspectos que necesitan una mejora urgente. Además destacó que el conjunto español afrontó el amistoso con máxima seriedad. Sun explicó la diferencia de jerarquías era evidente incluso en los cambios. Mientras unos futbolistas salían del terreno de juego, ingresaban otros provenientes de clubes de élite como el Arsenal o el Manchester City. Por eso insistió que la experiencia debe ser utilizada para corregir errores y seguir creciendo. Otra de las consultas que recibió Galese estuvo relacionada con Renato Tapia y Luis Advíncula. El arquero se mostró optimista respecto a ambos jugadores y dijo claro que los considera piezas importantes para el futuro cercano en la selección. Va a indicar que cuando recuperen plenitud física y futbolística, volverán a ser considerados dentro del proyecto encabezado por Manu Meneses. Galese tampoco escribió responsabilidades respecto al tercer gol de Español. Reconoció que intentó anticipar la jugada saliendo a cortar un centro, pero la acción no terminó como esperaba. Lejos de buscar excusas, aceptó que fue un error propio y sostuvo que situaciones así también forman parte del aprendizaje cuando todavía no hay puntos oficiales en disputa. Otra de las grandes novedades la dio Yoshima Reitun. El mediocampista valoró la exigencia del amistoso y recordó que España aparece entre las principales candidatas para conquistar el próximo mundial. Por eso considera que más allá del resultado, existen aspectos rescatables que pueden servir como base para seguir construyendo. Yotun señaló que el rival lleva mucho tiempo trabajando juntos, mantiene una estructura consolidada y cuenta con figuras que compiten en las mejores ligas del planeta. Por esa razón cree que el partido permitió observar con mucha claridad dónde se encuentra actualmente la selección peruana frente a las grandes potencias. El volante también transmitió tranquilidad respecto al proceso. Explicó que todavía existe margen para seguir creciendo y recordó que falta bastante tiempo para el inicio de las próximas eliminatorias. Según sus palabras, el grupo posee coraje, compromiso y buenos futbolistas, por lo que espera que la acumulación de minutos permita consolidar una idea de juego más competitiva. Respecto al entrenador brasileño, Yotun destacó la trayectoria de Manu Meneses y aseguró que su experiencia puede ser muy valiosa para el desarrollo del equipo. Considera que el comando técnico tiene las herramientas necesarias para potenciar el plantel durante los próximos meses. Finalmente, el mediocampista de Sporting Cristal habló de su regreso a México y también se refirió a Cruz Azul. Reconoció que mantiene un cariño especial por el club y confesó haber vivido con mucha emoción la reciente conquista obtenida por su ex equipo. Ahora bien, terminada la fecha FIFA de junio, queda una sensación difícil de ignorar. Hoy por hoy, el nivel mostrado por la selección peruana todavía parece insuficiente para competir de igual a igual frente a las selecciones top del planeta. Esa es probablemente la realidad más dura que dejó este amistoso. Por eso muchos consideran que la pelea más realista sigue estando contra Chile, Bolivia y Venezuela en la lucha por alcanzar el repechaje, salvo que los cambios de los cupos mundialistas terminen favoreciendo aún más a Sudamérica. La blanquirroja tendrá que trabajar muchísimo para volver a estar en la conversación grande. Por eso el trabajo de Manu Meneses va a empezar a ser mucho más cuestionado. Tendrá que continuar con el scouting y la búsqueda de nuevas alternativas. Hay puestos donde la renovación sigue siendo una necesidad evidente. Los laterales, la generación de juego y especialmente la posición de centro delantero aparecen como zonas que requieren soluciones urgentes. Y si hablamos de nombres propios, uno de los que mejor impresión dejó es Jairo Vélez. El futbolista de Alianza Lima ya suma su cuarto gol con la selección y por ahora aparece como una de las notas más positivas dentro de este proceso. Sin embargo, para competir a nivel internacional hace falta bastante más que individualidades aisladas. Veremos entonces si los próximos meses permiten encontrar nuevas piezas y otros regresos importantes como el de Renato Tapia o Felipe Chávez. Porque necesitamos de todo para mejorar un equipo patrio que busca encontrar una identidad, funcionamiento y regularidad. Porque el tiempo sigue corriendo y las eliminatorias están cada vez más cerca. Y las aguas siguen bastante movidas en Universitario de Deportes. Como se los veníamos diciendo en los últimos días, la administración crema ya empezó a mover fichas pensando en el torneo clausura.
y hay posiciones que han sido identificadas como prioridad para reforzar de cara al segundo semestre del año. Una de ellas es el mediocampo, una zona donde todavía existen algunas dudas internas y donde el futuro de Miguel Silveira continúa sin definirse por completo. En ese escenario aparece un nombre que el pueblo crema conoce perfectamente. Se trata de Jordan Guivín, futbolista que actualmente defiende los colores del AET de Tarma y que, según el periodista deportivo y vocero no oficial de la U, Gustavo Peralta, ha comenzado a estar en carpeta de la dirigencia merengue. Todo indicar que el comando técnico encabezado por Héctor Cooper considera que el volante nacional puede aportar características muy interesantes que hoy necesita el equipo para afrontar la segunda parte de la temporada. Peralta, a través de linkeados, reveló que el mediocampista viene siendo seguido de cerca debido al gran nivel que ha mostrado en el campeonato local. Su rendimiento lo ha convertido en una de las principales alternativas que manejan desde AT para fortalecer una zona en el campo donde se busca más dinámica, circulación y elaboración. Y es que Guivín no llega con una apuesta desconocida. El volante ya sabe lo que es vestir la camiseta crema. Entre mediados del 2022 y el primer semestre del 2023 forma parte de la U, donde disputó 22 partidos oficiales, consiguió anotar 2 goles en una etapa que dejó sensaciones mixtas, pero que le permitió conocer la exigencia que representa jugar en uno de los clubes más grandes del país. Tras cerrar ese ciclo, el mediocampista decidió buscar continuidad fuera del Lima. Primero tuvo un paso por Cienciano y posteriormente encontró una oportunidad importante en los Chancas. En el 2025 recuperó protagonismo y se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema del equipo andahuaylino. Para la actual temporada asumió un nuevo reto en el AET de Tarma. Con la camiseta del Vendaval ha firmado un torneo de apertura bastante destacado, registrando 16 partidos disputados y 5 goles, cifras que explican por qué su nombre hoy suena más fuerte que nunca en el mercado local. Las consultas entre la U y el AET ya habrían comenzado. Desde AT buscan conocer cuáles serían las condiciones económicas para una eventual transferencia, mientras que en Tarma son conscientes que de perder a uno de sus jugadores más influyentes representaría un golpe importante para sus aspiraciones deportivas. Saben que las negociaciones dependerán tanto de las cifras como de la voluntad del propio futbolista. Además, existe un factor que juega a favor de los cremas. Guivín no necesitaría pasar por un proceso de adaptación, conoce el entorno, entiende la presión de la hinchada y sabe perfectamente lo que significa defender la camiseta merengue. Eso puede acelerar cualquier negociación si finalmente las conversaciones avanzan rápidamente. Mientras que la otra novedad que las anticipamos en el video anterior tiene relación con Emilio Saba. O se los informamos, su destacada actuación con el Sport Boys hizo que esté en carpeta merengue. La información apareció inicialmente a través de Kyoshi Kubo en Desde las Gradas a la Cancha y posteriormente fue comentada también por Gustavo Peralta. Sin embargo, la situación aún está lejos de resolverse. Según explicó el periodista deportivo, hasta el momento no existe ninguna comunicación oficial con Melgar o el Sport Boys para interrumpir el préstamo del futbolista. Tampoco se han producido negociaciones formales entre estos equipos o la U. Es decir, las 3 condiciones necesarias para avanzar en esta operación aún no se han concretado. Lo que sí parece claro es que la búsqueda de un lateral responde a una necesidad táctica. Cooper tendría pensado modificar el sistema de juego y abandonar el tradicional 3-5-2 para apostar por una línea de 4 al fondo. Bajo esa estructura, la necesidad de contar con laterales naturales se vuelve mucho más importante. Ahí aparece precisamente el nombre de Emilio Saba, el futbolista que fue uno de los destacados del torneo de apertura y que además mantiene actividad con la selección de Palestina, encajaría perfectamente por características en lo que busca el comando técnico para esa posición. Ahora bien, mientras los hinchas merengues siguen atentos a los posibles fichajes, existe un detalle que condiciona cualquier movimiento, y es que en la U requieren resolver primero las situaciones contractuales de Sekou Gassama y Miguel Silveira, porque mientras ambos continúen vinculados al club, no habrá espacio para incorporar a nuevos elementos del extranjero. En el caso del delantero senegalés español, la situación parece más complicada, para indicar que no tiene intención de desvincularse sin recibir previamente la totalidad de los montos que le corresponden a su contrato por todo el año. Por lado de Silveira, el panorama luce más flexible y existiría mayor predisposición para alcanzar un acuerdo con la administración crema. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. En esa línea, una información del comunicador Kyoshi Kubo en Desde las Gradas a la Cancha hizo ilusionar a los hinchas merengues. Se escuchó en las últimas horas. Sobre el 6 es un están igual, sigue los nombres de Previtali, sigue Matías García y ha aparecido un volante uruguayo que quiere el profe y ahorita están en Argentina negociando, no sé el nombre, están negociando con él, con el volante 6, ¿ya? Que sí o sí viene el volante 6 porque va a ser por Miguel, pues, ¿no? Si bien no se mencionó el nombre del volante uruguayo, con los datos lanzados,
los propios fanáticos merengues hicieron su scouting interno y encontraron algunos pocos nombres donde uno encajaría perfectamente en lo que estaría buscando Héctor Cooper. Rodrigo Fernández Cedrés. Él es un mediocampista uruguayo de 30 años, con estatura de 1,74 m. Y coincidentemente también lo llaman Pitbull, como el ex volante de la U, Rodrigo Ureña. Rodrigo Fernández pertenece a Independiente de Argentina y utiliza la camiseta número 5. Su valor en el mercado ronda actualmente los 600.000 euros. Y cuando uno revisa su recorrido profesional, entiende rápidamente por qué su nombre comienza a sonar. Debutó con Danubio en 2016 y allí acumuló 64 partidos. Posteriormente continuó su carrera en Paraguay, defendiendo al club guaraní, donde disputó 108 partidos y convirtió 6 goles. Más adelante dio el salto a Brasil, donde vistió la camiseta del Santos, registrando 83 apariciones y 2 anotaciones. Luego llegó la experiencia argentina, primero en el Newell's Old Boys de Rosario durante el 2024, temporada en la cual alcanzó 31 partidos. Después pasó al Independiente en 2025, club donde ya suma 35 partidos hasta el 2026. En total su trayectoria profesional registra 321 partidos oficiales y 8 goles, cifras que describen claramente el tipo de jugador que es. Si observamos sus números en la temporada 2026, encontramos un perfil muy específico. Solo acumula 475 minutos en Liga Argentina, mantiene una precisión de pase de 75%, registra 43 acciones defensivas compuestas por 2 entradas, 8 intercepciones y 33 recuperaciones. Además ganó 24 duelos, alcanzando una efectividad general del 42% y un 46% en el juego aéreo. Otro aspecto que también suele analizar cualquier directiva es el historial físico. En la temporada 24-25 sufrió una lesión muscular que lo mantuvo fuera durante 26 días y le costó 2 partidos. También padeció una lesión de rodilla en 16 días que provocó la ausencia en 3 encuentros. Finalmente tuvo un cuadro de gastroenteritis gripal que le hizo perder un partido. Una de las razones por las cuales este nombre genera interés está relacionada con sus principales virtudes. Fernández es un especialista en recuperación de balón. Su estilo está asociado al contacto permanente, la presión intensa y la disputa constante. Destaca especialmente en robos y duelos aéreos, aspecto que explican perfectamente por qué recibe el sobrenombre de Pitbull. Claro, no todo es positivo, hay un punto que genera ciertas dudas. Su disciplina suele dejar bastante que desear. Las estadísticas reflejan una importante acumulación de faltas y amonestaciones, mientras que plataformas especializadas califican este aspecto como una debilidad. A eso se suma una escasa producción ofensiva, algo lógico si consideramos que apenas registra 8 goles en más de 300 partidos. Si entramos al análisis táctico, aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. Cooper ha llegado a Universitario con la misión de fortalecer la estructura defensiva del equipo. Su estilo pragmático, ordenado y enfocado con la seguridad sin balón encaja perfectamente con un futbolista de ciertas características. Si la U mantiene el sistema 3-5-2, Fernández ocuparía la posición central en el medio campo crema como un ancla principal del equipo. Pero si el profe, como tú has indicado, decide implementar el 4-4-2, también podría tener espacio, como medio centro defensivo en un doble pivote, acompañado por un volante con mayor llegada y capacidad creativa. Además su perfil sería completamente diferente al de otros mediocampistas que actualmente integran el plantel merengue. Jugadores como Jairo Concha e incluso Jesús Castillo poseen condiciones más asociadas a la generación y elaboración. Fernández aportaría equilibrio, recuperación y trabajo sucio, liberando a sus compañeros de asumir esas funciones defensivas. También existe otro detalle importante. Su agresividad competitiva y su fortaleza aérea pueden resultar especialmente útiles en escenarios exigentes como la altura o el calor del norte. Es el tipo de futbolista que aparece para ensuciar los partidos cuando las circunstancias lo exigen. Sin embargo, justamente esa intensidad puede convertirse en un problema si las amonestaciones comienzan a acumularse. Otra novedad que llega desde la Argentina alimenta aún más este rumor. Se viene comentando que Rodrigo Fernández no estaría completamente satisfecho con su actual situación en Independiente. Al parecer, el hecho de haberse convertido en una pieza de recambio desde el banco de suplentes habría generado cierta incomodidad. La situación se vuelve más llamativa cuando observamos que apenas registró 12 partidos disputados en el año. Esa falta de continuidad también habría provocado una caída en su cotización deportiva, por lo que todo haría indicar que estaría dispuesto a escuchar ofertas para cambiar de aires. Por eso, dentro de este contexto, muchos consideran que su llegada podría representar exactamente el tipo de volante que requiere la U para recuperar fortaleza en la zona medular. Un especialista en destrucción, recuperación y equilibrio que encaje bastante bien con la idea que busca implementar Héctor Cooper. Eso sí, antes de pensar en cualquier fichaje bomba, existe una condición indispensable. La administración de Franco Velasco necesita liberar al menos un cupo de extranjeros dentro del actual plantel. Recién cuando eso ocurra, podrán avanzar formalmente por Rodrigo Fernández o cualquier otra alternativa que aparezca en el mercado de pases. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en ATI.
Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.